Buenos días, mi nombre es Gorka Rubiales y soy contratado postdoctoral Margarita Salas en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Salamanca. Antes de comenzar, me gustaría mostrar mi agradecimiento al comité organizador y al comité científico del tercer Congreso Nodos del Conocimiento por aceptar mi propuesta e invitarme al Congreso. El objetivo de la presente ponencia es ofrecer una revisión de los parámetros tomados en consideración en el desarrollo de la base de datos de iconografía musical de AEDOM, los criterios científicos adoptados en el diseño de la ficha de catalogación y la materialización de la iniciativa en una plataforma digital que será próximamente puesta a disposición de los investigadores. La iconografía musical es una disciplina relativamente joven en el campo de los estudios musicológicos en España. Su incorporación al plan de estudios de las universidades españolas está permitiendo el surgimiento de un nuevo tipo de trabajos, en los que los datos facilitados por las artes visuales se combinan con otras fuentes para el estudio de los repertorios del pasado. El interés de las nuevas generaciones por la iconografía musical queda, por otra parte, atestiguada por la cantidad de trabajos de grado, máster y tesis doctorales surgidas durante los últimos años, así como el empleo de la iconografía como una más de las herramientas de análisis que se observan en los trabajos. Los estudios de iconografía musical en España, tanto en su aspecto científico y de difusión como en la creación de repertorios locales, nos permiten esbozar de manera general tres etapas en su desarrollo. En la primera, que da comienzo en el siglo XIX y se entronca con los primeros autores pioneros del comienzo de la musicología española, como Barberio o Pedrell, el estudio de las representaciones musicales se encuadraba en el contexto de discursos eruditos sobre el arte, la música o la literatura. La irrupción de la llamada Early Music a partir de la década de los años 70 fomentó el interés de recuperación de repertorios y autores olvidados, interpretados con instrumentos originales. Este interés por la música antigua contribuyó a orientar los estudios de iconografía musical, en especial hacia la organología y la música medieval. Este fenómeno, que ocurrió en toda Europa, tuvo una notable importancia en España, ampliando el ámbito de estudio a repertorios hasta entonces poco trabajados. Por último, a partir de la década del 2000, la iconografía musical se desenvuelve en el marco de redes nacionales e internacionales, especialmente a través del establecimiento de acuerdos de colaboración entre instituciones y centros de estudio distribuidos por toda Europa, y en tiempos más recientes por el resto del globo. Un buen ejemplo de este tipo de iniciativas es el proyecto europeo ERC Images of Music, desarrollado entre 2002 y 2003 bajo la dirección de Tilman Sebas, al que nos referiremos más adelante. El objetivo del proyecto era la creación de una base de datos internacional de iconografía musical mediante la colaboración de diferentes instituciones de 8 países. El desarrollo de la iconografía musical a partir de la década de los años 70 llevó asociadas dos tipos de acercamientos a la disciplina, que a grandes rasgos se siguen manteniendo aún hoy. Por una parte están los estudios científicos y su difusión, es decir, la investigación sobre iconografía musical, y por otra la creación de repertorios y su catalogación, es decir, la catalogación tal cual. Desde su creación en 2005, el Grupo Complutense de Iconografía Musical ha trabajado activamente en ambos ámbitos, desarrollando herramientas para la catalogación y descripción de contenidos iconográficos musicales, organizando cursos anuales de iconografía musical y desarrollando tareas extensivas de catalogación de fondos como las realizadas en las colecciones del Museo Nacional del Prado. Esta separación de actividades de investigación y catalogación tiene asimismo su refrendo en el contexto internacional. Mientras que el RIDIM, el Repertoire Internacional de Iconografía Musical, se ocupa de la catalogación de materiales y el desarrollo de herramientas para la descripción y catalogación de fondos, el Study Group for Music Iconography, creado en 2007 en el seno de la Sociedad Internacional de Musicología, se marcó como principales objetivos el fomento de la investigación en iconografía musical y la difusión de los resultados. El proyecto de la Unión Europea Images of Music and Cultural Heritage, dirigido por Tilman Sebas, al que nos referíamos anteriormente, propuso la creación de poner en marcha varios proyectos locales de catalogación de iconografía musical que en una fase posterior revertirían en repositorios mayores a través de herramientas informáticas. A raíz de ello, una vez concluido el proyecto en 2003, se crearon varios grupos nacionales que continuaron trabajando en esta línea, como el de la Universidad Complutense al que me he referido anteriormente. Pueden consultar toda la actividad del Grupo Complutense en la página web
del propio grupo. La confluencia de intereses entre este grupo de investigación vinculado a la Universidad Complutense y la Asociación Española de Documentación Musical, AEDOM, culminó con la creación en 2015 del Grupo de Trabajo de Iconografía Musical, del que forman parte profesionales de distintos ámbitos y cuyo principal objetivo es el estudio, catalogación y difusión del patrimonio iconográfico musical de la península ibérica. AEDOM es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1993, que aglutina profesionales de bibliotecas, archivos y todo tipo de profesionales activos en el mundo de la documentación musical. Es la rama española de IAMEL, Asociación Internacional de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación Musicales. El Grupo de Trabajo de Iconografía Musical se creó como una de más de las comisiones de trabajo que operan en el seno de la asociación. En el momento de su creación, el grupo de trabajo estableció una serie de prioridades y objetivos que en gran medida han definido su trayectoria durante los últimos años. Por una parte, estudiar y difundir el patrimonio iconográfico de las diferentes comunidades autónomas españolas y por extensión también de Portugal, desarrollando un repertorio de fuentes con iconografía musical conservadas. Impulsar el ámbito de la iconografía musical dentro del ámbito académico, especialmente en los estudios de musicología e historia del arte. Y por último, desarrollar herramientas de catalogación de iconografía musical en un entorno web a libre disposición de los investigadores. Unido a este tercer punto, podríamos añadir un cuarto, que es el desarrollo de sistemas de catalogación como el que estamos abordando. Una de las necesidades recurrentes que ha aflorado en los diversos encuentros del grupo de iconografía musical ha sido la creación de una base de datos común en la que reunir las catalogaciones realizadas por los especialistas de los diversos centros implicados. La creación de esta base de datos supondría la elaboración progresiva de un repertorio de fuentes de contenido iconográfico relativo a la música en la península ibérica, que, como hemos visto, constituye uno de los principales objetivos del grupo. Durante las últimas 2 décadas, los avances técnicos han promovido el surgimiento de un número considerable de proyectos de catalogación de índole local, nacional, internacional. El diálogo y las iniciativas de colaboración entre los diversos centros e investigadores sigue siendo fluido. Sin embargo, tras más de 2 décadas de trabajo, todos los centros e investigadores que han desarrollado tareas de catalogación coinciden en señalar la necesidad de analizar las iniciativas anteriores y valorar sus aportaciones. Dicho de otra manera, aprender de las experiencias pasadas para evitar cometer los mismos errores. De esta forma, la experiencia acumulada por las sucesivas propuestas de sistemas de catalogación debería servir para el desarrollo de una herramienta de catalogación amplia y flexible que permita abordar materiales de naturaleza y iconología diversa. A día de hoy, aún no se ha alcanzado el desarrollo de una herramienta que colme todas las expectativas internacionales. Sin embargo, 2 proyectos están trabajando en esta dirección. La nueva base desarrollada por Reading y la base de datos de iconografía musical de AEDOM, de la que estamos hablando actualmente. El primer paso para el desarrollo de la base de datos fue el diseño de la ficha de catalogación y a continuación trataremos de forma breve cómo se establecieron los campos mínimos para el desarrollo de esa ficha de catalogación. La primera fase del proyecto se completó a lo largo de 2011 y 2012. Durante dicho periodo, el grupo de trabajo de iconografía ha llevado a cabo un estudio comparativo pormenorizado de las principales bases de datos con contenido iconográfico relativo a la música elaboradas durante los últimos años y ha desarrollado un modelo propio de ficha de catalogación. El objetivo de esta comparación es establecer una ficha que contenga los campos mínimos exigidos en la mayor parte de sistemas con el fin de permitir la interoperabilidad entre las diferentes bases de datos. Las bases tomadas en consideración para la realización de la comparación de los campos son, por una parte, la desarrollada por el Grupo Complutense de Iconografía Musical para la catalogación de las colecciones del Museo del Prado, la base Euterpe, creada por el Centro de Iconografía Musical francés, la base de datos de iconografía musical de Reading en sus diversas versiones, las catalogaciones realizadas por la delegación Reading de Alemania, especialmente la Bayerische Staatsbibliothek, la base de datos músico desarrollada en el marco del proyecto Images of Music del que hemos hablado, que tenía un software propio y un sistema de catalogación muy extenso,
y la desarrollada por el Archivo de Iconografía Musical de la Universidad Aristóteles de Tesaloniki, que se llama Mitos. Para el desarrollo de la ficha de catalogación se han comparado los campos existentes en las diferentes bases de datos en la búsqueda de coincidencias. La estructura de campo resultante, que podríamos definir como una estructura de mínimos, constituirá, por lo tanto, los campos mínimos exigidos en los diferentes sistemas para dar una ficha por completa. Como pueden observar en la imagen, esto es un fragmento de las tablas comparativas y se comparan las entradas coincidentes en las diferentes bases de datos para establecer un listado de mínimos. Al basar el diseño de la ficha de catalogación en los campos existentes en otras bases de datos, el proyecto aumenta la interoperabilidad con el resto de proyectos. Posteriormente, dicho esquema se ha ampliado con algunos campos adicionales utilizados durante los proyectos precedentes del ámbito ibérico, adaptando así la nueva ficha de catalogación a las necesidades del ámbito de estudio. Este estudio comparativo, así como la elaboración de la ficha de catalogación, ha sido llevado a cabo por quienes hablan. La referida comparación de los campos contenidos en las diferentes bases nos permitió constatar que había 9 campos coincidentes en todos ellos, que son los que pueden encontrar a la izquierda. Son el nombre de la agencia catalogador, del catalogador, el título y descripción de la obra, medio y técnica, localización de la obra, el número de inventario, nombre del artista o de los artistas, lugar de creación, fecha de creación, temas representados con referencia al catálogo de Icon Class, del que hablaremos más adelante, instrumentos musicales con referencia al compost del sax. Durante el estudio comparativo de las diferentes bases de datos antes mencionadas, pudimos constatar que los elementos coincidentes en sus estructuras de campos se limitaban a estos 9 campos. Estos resultados hacen coincidir nuestro proyecto con las conclusiones a las que llegó el Study Group for Music Iconography, formado en iniciativa de Tilman Sebas, tras los encuentros celebrados en Le Mans en el 92, en Innsbruck en 1993 y en Tours en 1994. Así como con los planteamientos desarrollados por instituciones del ámbito español a partir del decisivo congreso celebrado en Sedano, Burgos, en 1996, cuyas actas fueron publicadas en la revista Imago Musice. Las conclusiones a las que llegó este Study Group son exactamente los 9 campos, con algunas diferencias, pero básicamente los 9 campos que nosotros hemos identificado, habíamos identificado mediante la comparación de las bases. Por lo tanto, el grupo procedió a desarrollar una ficha de catalogación basada en 12 campos básicos, que son los que pueden ver a continuación. Un campo de control, de identificación del catalogador, la identificación de la obra o estructura si es una obra compleja, localización, datos de copyright y de autoría de la fotografía, la descripción física del objeto, descripción de la escena, si hay grupos dentro de la escena, la descripción de los diferentes grupos, y a continuación aquí ya entraríamos en la sección propiamente de descripción iconográfica. Los participantes en cada una de las escenas musicales, los instrumentos o accesorios musicales asociados a esos participantes, los ejemplos de música notada que pueda haber, tanto si es legible como si no, y un listado de bibliografía relativa al contenido iconográfico de la obra. Posteriormente se desarrolló la plataforma que actualmente próximamente se va a publicar, y para el desarrollo de la plataforma se procedió a homogeneizar al máximo los criterios, los campos e incluir todos los thesauri y listados que el grupo de Complutense de Iconografía había desarrollado durante los últimos años. Especialmente significativos son en ese sentido una traducción del Icon Class. El Icon Class es un código alfanumérico asignado a las obras de arte para identificar temas. Por otra parte, un listado de Homebost del Sax con
con un listado de instrumentos que se puede incluir tanto con en los términos con el código Hombostel Sachs como con el nombre del instrumento. Y por último, un amplio listado de bibliografía sobre iconografía, de obras sobre iconografía musical en la península ibérica. El resultado, como es una base de datos que está abierta a todo tipo de investigadores y que será puesta próximamente a disposición de todos los investigadores que quieran colaborar para que sumen sus contribuciones. Muchas gracias.